Good morning, everyone. I'd like to welcome you to the first webinar of the TRA Student Circle. I'm so happy to welcome Johannes Reindl, the lineage bearer of Usui Shiki Ryoho, to join us on this first webinar. I'd first like to remind everybody that the TRA Student Circle, the purpose is to strengthen a worldwide Usui Shiki Ryoho community and to inspire students of all Usui Shiki Ryoho levels to deepen their Reiki experience. We want to increase masters' communication with each other and with students, and we want to strengthen all of our connection to the energetic field of Usui Shiki Ryoho. To help us create a smooth, inclusive experience for everyone, we ask speakers to speak in short sentences and to pause frequently to allow accurate interpretation. The tech host may gently remind speakers if pacing becomes too fast. Today, we only have interpretation into Spanish, and Amelia will be our interpreter. I'm going to do my best to summarize what just Toby said in Spanish, so bear with me. Bienvenidos al Círculo de Estudiantes de la TRA. Para nosotros es un gran honor hacerles esta bienvenida a todos los estudiantes. Es un gran placer, con mucho entusiasmo que estén aquí. La TRA, su objetivo, la TRA y el Círculo de Estudiantes, el objetivo es que todos podamos compartir las experiencias de maestros a estudiantes, de estudiantes a maestros en Usui Shiki Ryoho. Para las reglas para poder conversar de una manera muy amable y tranquila son: el audiencia, el que está hablando, va a hablar con oraciones pausadas y va a dar espacio a que el intérprete, el día de hoy soy yo, Emilio, en español, me dé espacio para que ustedes puedan hablar y luego yo interpretar al idioma inglés. Thank you, Toby. Thank you, Emilio. So the interpreter, which is Emilio, will raise his hand to start speaking. He'll let you know when you need to pause. Yo como intérprete tengo la mano digital levantada para que puedan saber que yo estoy hablando. Y cuando yo termine, ustedes pueden continuar. Pero esta vez, como soy solo un intérprete, no tienen que escuchar, no tienen que verme hablar. And when he finishes speaking, continue saying what it was you wanted to say. Y cuando yo termine de hablar, ustedes pueden continuar e ir hablando. Only one person should speak at a time, either the speaker or the interpreter, to prevent interference and ensure that both languages are clearly heard. Solo una persona al mismo tiempo va a hablar para que el intérprete pueda interpretar lo que están diciendo. We'll have a digital talking stick. Todos tendrán una voz digital y esa es la mano digital, como la que yo tengo levantada en este momento. And let's ask Johannes to lead us in this discussion of what it means to be a student of Reiki. Welcome, Johannes. Bienvenido, Johannes. Vamos a empezar ahora con tu participación. I think, although it was asked that everybody does a little bit of self-treatment, I would invite everybody that we do this for a few minutes together. Aunque ya habíamos dicho que íbamos a arrancar con nuestro tratamiento personal, les pido de nuevo que empecemos todos juntos a hacerlo ahora mismo. So I invite you to connect with your hands on your body. Pues los invito a que conectemos con sus manos en su cuerpo. Connect with the energy of Reiki. Conectándonos a la energía de Reiki. And connect with the group who is present today. Y conectarnos con el grupo que está presente en este momento.
Thank you. Muchas gracias. And of course, if you want, you can continue while I'm speaking. Y claro, si desean continuar con su tratamiento mientras yo hablo, por favor. Thank you, Toby, for the invitation and your team. Muchas gracias, Toby, por la invitación y a tu equipo. Thank you, Emilio, for interpreting. Muchas gracias, Emilio, por interpretar. So this is the webinar you had been waiting so long. Here it is. Este es el webinar que estaban esperando por tanto tiempo. Aquí está ahora. And we're starting with a very, very simple question. Y vamos a empezar con una manera de preguntar, la pregunta muy simple. Being a student of Reiki, what does that mean? Ser un estudiante en Reiki, ¿qué significa esto? When I was preparing for the webinar, I was wondering, well, that's a good question. And I raised that question. So what does that mean? Cuando estaba preparándome para este webinar, me hice la pregunta y seguía preguntándome la pregunta. Y claro, este es el tema, la pregunta. And I thought, well, I wonder what I'm going to speak about, this simple topic. Bueno, me hice la pregunta, ¿qué voy a hablar sobre esta pregunta tan simple? So when I look at the question, then there are two words they are standing out, the student and Reiki. Cuando me hice la pregunta, me di cuenta, hay dos pájaros parados enfrente de ellos, el estudiante y el maestro. And I think we all have our experiences, or let's say our history with being a student. Y claro, todos tenemos una experiencia y una historia. ¿Qué significa ser un estudiante y un maestro? When we have been going to school Cuando hemos ido a la escuela or later to university. o más luego a la universidad. So however these experiences and how this history had been, Aún así, como han sido esas experiencias, son así. I invite us to take this experience and this history of being a student aside for a moment Les pido que esta experiencia que ya tienen, la tomen y la hagan a un lado. and focus on being a student of Reiki today. Y se enfoquen en ser el estudiante en Reiki el día de hoy. And for the beginning, I would like to invite you all to internally reconnect when you had become the student of Reiki yourself. Y por un momento les vuelvo a pedir que se reconecten a sí mismos cuando empezaron a ser un estudiante en Reiki. So that means when you had been attending your first degree class, maybe just a while ago, maybe many years ago. Recordemos el primer día que tomamos la clase de nivel 1, quizá unas semanas atrás o quizá muchos años atrás. Just connect lightly. Conecten simplemente, suavemente, No big research necessary. no gran descubrimiento que hacer. Just think of these days when you met with your master, met with your fellow colleagues in this circle. Solo piensen en cómo fue ese día que se encontraron con su maestro, con sus colegas en ese círculo. Or if you want, you can go a step further and think of that moment when you decided, this is what I'm going to do. This is what I'm going to learn. O si quieren tomar un paso más adelante, decir y sentir cuándo fue el momento que dijeron, esto es lo que voy a hacer. Because this had been the moment that you had decided for yourself to become a student of Reiki. Porque este es el momento que ustedes han decidido cuándo van a ser y van a ser el estudiante en Reiki. So we probably could say, when we look at the word Reiki, which we know can be translated as universal life energy, Entonces podemos llegar a la idea y a la palabra qué significa Reiki, qué significa energía universal. we also could probably say we are students of life.
También podemos decir somos estudiantes de la vida, which is probably true. lo cual es muy cierto. But in our situation, we want to be a little bit more specific. Pero en nuestra situación queremos ser más específicos. So when we say we are a student of Reiki, we speak of this energy, of this life force energy that we had been connected in our first degree class. Cuando hablamos de ser un estudiante en Reiki, estamos hablando de esta energía universal que nos conecta. And we're also a student of this form of Reiki practice that we have received through our masters. Y también hablamos de la forma de la práctica de Reiki que hemos recibido a través de nuestros maestros. And if we want to go a step further, we could even be more specific and say we are students of Usui Shiki-ryoho Reiki practice. Y si queremos ser un poquito más específicos sobre la práctica, podemos decir somos estudiantes de Usui Shiki-ryoho. When I think back of my first degree class I attended, Cuando yo regreso a pensar en mi primera clase de primer nivel que yo fui, something that comes immediately to mind is that there was homework to do. lo que vino a mi mente rápidamente es, hay mucho trabajo que hacer para mí. That we were all in this class were asked to do each evening before we would meet, before the next day, that we would do at least one self-treatment. Lo que nos habían pedido de las tareas de hacer cada noche era un tratamiento personal por los siguientes días. And at the end of these 4 days, of these 4 meetings of this circle, of this class, Y al final de los 4 días de estas reuniones en estos círculos, we were asked to do the homework for the rest of our lives, every day, self-treatment. nos pidieron, mi maestra pidió hacer la tarea todos los días para el resto de nuestra vida. So in a way, from this first step of deciding that I want to become, that I want to learn Reiki, Entonces, desde el primer día de la pregunta que me hice que quería aprender a escuchar Reiki, the second step then to attend a class, el siguiente paso fue que tenía que ir a clase. I was guided and I was led to do the work myself, to Fui, practice. fui guiado a seguir continuando la tarea de hacer el trabajo personal. And I was taught not only to practice every now and then, Y que me enseñaron que no solo tenía que practicar de vez en cuando, but to practice every day. pero practicar todos los días. So in a way, I would say that being a student of Reiki means that it is literally and figuratively in my hands to be responsible for this relationship between me and Reiki. Lo que literalmente significa es que es mi responsabilidad en mis manos hacer la práctica y tener la relación con esta energía a diario. It is not my master who is responsible for my work. No es mi maestro que es responsable de mi tarea. It's not even the grandmaster who is responsible for your work. Tampoco es la tarea del gran maestro de hacer. It is everybody else. It's everybody, all of us are responsible for our work. Es una responsabilidad individual en nuestro rol. When I look back again and remember that I regularly, after the first degree class, have met with my master for exchanging treatments, for my questions, for all that. Luego después, cuando seguía reuniéndome con mi maestro para compartir Reiki, there was always a response from her that I took very much into consideration. Siempre había una respuesta en ella que siempre tuve en consideración. Because almost always before she would answer, she asked me, did you do your homework? Did you practice? Porque cada vez que nos mirábamos, siempre me hacía la pregunta, ¿hiciste tu tarea? And as much as I had been very, very enthusiastic in the beginning, Y honestamente, así
fui muy entusiasta en el principio, aún así, I become less and less and less and less enthusiastic after a while. con el tiempo me convertí en menos entusiasta, And I have not done my homework every day, but every other day. pero no hacía mi tarea todos los días, sino la hacía de vez en cuando. And her response and her question, did you do your homework? Entonces, la respuesta a su pregunta, ¿hiciste tu tarea? Pointed out very clearly what every teacher in all the schools I went always told me. You learn for yourself, not for me. Me di cuenta claramente en todas las en todas las tareas, todas las escuelas que he ido, que mi maestro siempre decía, tú eres responsable de ti. So in a way, I would say that another characteristic of being a student of Reiki is to take self-responsibility for this relationship. Entonces, una característica de nosotros como estudiantes en Reiki es tomar responsabilidad de nuestra tarea. And for me, self-responsibility means that I do my part and Reiki is doing its part. Y para mí, la responsabilidad personal es que yo estoy haciendo mi parte y Reiki está haciendo su parte. Or as Phyllis, my master, said, Reiki is like a relationship. Do your part and Reiki is doing its part. Como mi maestra Phyllis decía, Reiki es una relación. Tú haces tu parte y deja que Reiki haga su parte. So it also means that when I notice that I need support, that I go and ask for support. También eso significa que cuando yo necesito apoyo, voy y pido ayuda, que me apoyen. I do not need to do all that work alone. Yo no tengo que hacer el trabajo, todo el trabajo solo. And with stepping into this relationship with Reiki, the practice and the energy, Entonces, cuando entro en esta relación de la práctica con Reiki, there might be a part where I would say, I expose myself to the unknown. hay una parte en mí que dice, estoy exponiendo a lo desconocido. I learned that when I practice Reiki, it might happen that some old stuff is showing up again. También me he dado cuenta que cuando practico Reiki, alguna de esas cosas viejas se manifiestan de nuevo. It might be that something that is not healed yet is showing attention or knocking on my door, asking for attention. Esto significa que algo que no ha sido sanado está tocando mi puerta. And my teacher at that time said, Reiki will bring as much as you can handle. Entonces mi maestra decía, Reiki solo va a traer lo que nosotros podemos aguantar y hacer. And it might be that you feel overwhelmed or that you can't handle what's showing up. Y puede sentirse como que no puedes hacerlo, lo que está apareciendo. And in the beginning, I had to trust her words that Y this en, was el, y en el inicio tenía que confiar en esas palabras, que eso era lo que estaba sucediendo. till I had my own experience and could relate to what I have experienced and what I've learned and what I had seen showing up through the practicing me. En relación con esto, tuve que aprender por mi propia cuenta en mi relación con Reiki de lo que sucedía basado simplemente en mi experiencia. Another part that I find very, when I say that, important is a little bit too weak, but I don't have another word at the moment. Another part that comes with that practice of self-treatment Otra parte que viene en mí, en hacer mi tarea personal, are the Reiki principles. son los principios en Reiki. And again, I go back
to where I've learned and how I learned Reiki. Y de nuevo regreso al inicio de cómo aprendí Reiki. And in the beginning, I was not so happy and not so fond about the Reiki principles. Al inicio no estaba tan feliz o no era tan divertido practicar los principios en Reiki. It might be because of the German translation of Reiki principles was at that time rules of life, we could say, more or less. Porque al inicio la interpretación y la connotación de los principios de Reiki en alemán eran las reglas de Reiki. So I was 17 years old and I was not very interested in rules at all. Or Porque rules. porque tenía en ese entonces 17 años y no estaba interesado en seguir reglas. But I noticed whenever I connected with the Reiki principles that they had already landed in me in one way or the other. Pero luego me di cuenta que en relación, cuando conectaba con Reiki, ya esos principios estaban en mí. And through practicing Reiki, I studied and learned to overcome what I would call my resistance. Y en la práctica de Reiki me di cuenta que estaba yo ya practicando cómo dejar ir la resistencia. Now I would say that the Reiki principles were at that time for me something like an internal stretching exercise. Ahora puedo decir que, ahora viendo por tiempo atrás, puedo decir que este ejercicio es como estirarme por dentro en crecer. Equally like when we're practicing Aikido or yoga or some other physical exercise where we do stretching exercise. Muy parecido como el Kigo o yoga, cuando hacemos ejercicios físicos para poder estirarnos. Where every now and then I feel a little bit discomfort of the stretching, some kind of pain. De vez en cuando siento ese dolor en estirarme. Dolor, Knowing that the pain is actually a good pain because it makes me stretch my muscles, stretch or not stretch, but make my joints more flexible. lo que me hace sentir que es un dolor agradable en pensamiento, porque quiere decir que estoy creciendo. So a discomfort and a pain that is good for me. Entonces, esta inconformidad de dolor quiere decir que es bueno para mí. So when I translate that to the Reiki principles and connect to them, see them as an inner stretching exercise, they can support me to go through all my inner processes they are calling out of me. Entonces, entendiendo esta paradoja del crecimiento y el dolor, me hace aterrizar a mis principios en Reiki, que esto es bueno para mí. So we have already the self-treatment practice, the Reiki principles. So the next step or the next offering, the next thing we can do Ya tenemos número 1, los principios, nuestra práctica, número 2, los principios. Entonces la parte número 3 es en cuál es el ofrecimiento. is to offer treatments to others, to our friends and families. Que ofrecer entonces los tratamientos para otros, nuestros amigos, nuestra familia. So of course, this is only if we want to. Claro, esto es si nosotros queremos. We don't have to, No tenemos que hacerlo, but we have that option, we have that possibility, and we have that gift in our hands so that we can share it if we are called to. no lo tenemos que hacer, pero es una opción y también puede ser un regalo para otros para estar en servicio si tenemos ese llamado. And with all that, what is missing? Y con todo esto, lo que estamos perdiendo al final es That I also go somewhere and receive treatments. que también puedo ir a otros lugares y recibir tratamientos. In all that, I can hold and receive the full potential of being a Reiki student of first degree practice.
Y entonces en este momento es donde ya puedo recibir el potencial completo de qué es ser un estudiante en Reiki. I also learned, and now I'm teaching that, not to have expectations. También aprendí y estoy también dando clases sobre esto, a no tener expectativas, Which I find a very powerful statement and a very powerful exercise. que me parece un ejercicio muy poderoso y una manera muy poderosa de decirlo. And I very often fail. Y muy siempre, por decirlo, fallo en hacerlo. Because I very often have expectations. Porque siempre o muchas veces tengo expectativas. I very often think, well, when I do this, then this is happening. Bueno, siempre pienso, si hago esto, esto va a suceder. And it helped so often in the past. Why shouldn't it work this way again this time? Y porque ha sucedido en el pasado. Si yo hago esto, esto va a suceder. ¿Por qué no puede suceder de nuevo? Even though I know and I teach at the same time that when we're practicing Reiki, we are exposing ourselves to what we call the unknown. Aún así, doy la clase y lo practico a veces o siempre de que yo me estoy entregando a lo desconocido. Expose ourselves to the unknown, which also can be translated or expressed as we cannot predict the outcome of a treatment. Por decirlo, que me estoy exponiendo a lo desconocido, que quiere decir que no puedo ponerme en pensamiento cuál debe de ser el resultado final del tratamiento en Reiki. We cannot say how and what Reiki does in our bodies or in the body of somebody else. No podemos decir o predecir qué es lo que Reiki hace como discusión final en el cuerpo. We might have our experiences, how Reiki works and what Reiki does. Todos tenemos nuestras experiencias, qué es lo que Reiki hace o Reiki ha hecho. But if Reiki is doing the same thing at the next treatment in the same way, we cannot say. Pero no podemos decir si Reiki va a ser el mismo resultado en un tratamiento tras otro tratamiento. So, with all that comes another word that might call out another, some discomfort again. Entonces voy a decir, también puede ser otra palabra, o puedo decir que lo que voy a decir puede crear un poquito de dolor por dentro, un poquito de dolor. Dolor, really? Discomfort. Oh, wow. Okay. It's also pain, dolor? Yeah. Okay. Incomodidad, dolor. So, as a student, what we also ask to or invited to a student of Reiki is to work and to practice disciplined. Entonces, como estudiante de Reiki, lo que debo de hacer es practicar la disciplina. So, I don't know how it is in your cultures, but in Austrian culture or in Austrian and German language, discipline often has a very not so nice connotation. También puedo compartir que en la cultura en Austria, la disciplina no tiene una connotación muy positiva, muy amable o amigable. Often it is connected or has a connotation of to be disciplined in the sense of to be punished. Porque tiene una connotación de ser disciplinado o ser castigado, Which is not what I mean when I speak of discipline. que es lo que yo estoy diciendo que no es, de ser disciplinado. When we look at the root of the word, it comes back to student because disciple, the root of the word discipline, means to study, to be the student. Porque entonces si vamos a la raíz de la palabra, disciplina, nos llega a decir que es el estudiante, ser el discípulo. So in this sense, as I see discipline in connection with Reiki, it is the invitation to practice, to do Reiki, to practice, practice, practice. Entonces cuando digo disciplina, pues la connotación que estoy usando es en usar la práctica,
practicar, practicar, practicar. To go back to your master and to engage with exchange circles, for instance, Entonces puede ser regresar con tu maestro y estar en círculos y practicar Reiki. to bring all the question and all the processes that are working in you to connect again with your Reiki teacher, De estar en el proceso de nuevo de la conexión con Reiki y tu maestro y el resto del grupo. to bring yourself to the practice of Reiki, De traerte a ti mismo a la práctica en Reiki and to allow that Reiki is guiding you. y permitir que Reiki te está guiando. And while I was saying this phrase we use quite often in Reiki language and in Reiki community, let Reiki guide you, Y como comúnmente besamos y usamos en la comunidad de Reiki, deja que Reiki te guíe. I remember a question from someone at our meeting at the TRA conference. Recuerdo que una persona me hizo esta pregunta en una conferencia de la TRA. How can I distinguish between Reiki is calling me and wishful thinking? ¿Cómo puedo hacer la distinción entre Reiki me está llamando o simplemente estoy pensando muy positivo o sí, muy positivo, estoy soñando sobre el tema? Which I find a great question. Lo cual me pareció una pregunta muy, muy buena. I was thinking for quite a while about this question and didn't really sense some kind of response coming. Bueno, por un buen tiempo pensé la pregunta, pero no sentí conexión con la pregunta al responder. And then I thought, well, when we see, or when I take this quote from Phyllis that in Reiki it's all about relationship, that I'm doing my part and Reiki is doing its part. Entonces puedo recordar en esa relación que Phyllis decía sobre Reiki, yo estoy haciendo mi parte y Reiki está haciendo su parte. When I take this quote or when I take this as an example and would say Reiki is like a friend or like a partner, Entonces regreso y pienso en esta relación que Reiki es como un compañero o un amigo. how does it feel when a friend or a partner calls me to ask me, hey, let's go out to cinema, let's go out for having a drink? Cómo se siente como cuando un amigo te llama y te dice, vamos a las películas, vamos a ver una película o vamos a tomar un trago, una bebida. Versus I have the wish and the longing to call someone to go out for dinner or having a drink with me. O que la diferencia del sentir que yo deseo o quiero tengo el sentimiento de pertenecer para ir a las películas o tomarme un trago, una bebida. It is not that one is better than the other. No significa que una es mejor que la otra, It is just the direction is a different one. solo simplemente significa que la dirección es diferente. When we go back to the example and to the question, Reiki is calling me, Cuando voy de nuevo a la pregunta en el ejemplo que Reiki me está llamando and we have this experience or this feeling that there's something landing in us coming through that practice that we do in our lives, tenemos esta experiencia que hay algo aterrizando adentro de nosotros en la práctica. or I'm practicing because I want to achieve something. O estoy practicando porque quiero lograr algo. It is not wrong, it is not better to have one or the other. No es bueno o es malo o es mejor tener una o la otra. I would say it's very human to have a longing, to have a wish, to have a goal, a direction to go to. Es bien humano decir que tengo una dirección, un objetivo, a dónde quiero llegar. The big difference might be La, not to have expectations. la gran diferencia puede ser no tener expectativas. I can bring all my longing and all my wish and all my goals and intention to Reiki. Puedo traer todos mis deseos, todas mis intenciones a Reiki
And of course, I can ask for support and I will receive support. Y claro, puedo pedir ayuda y voy a recibir ayuda. If I will receive my wishes fulfilled exactly as I want them, I have my doubts meanwhile. Quiere decir, si voy a recibir mis deseos tal como los deseaba que fueran, entonces quizá van a ser o tendré dudas sobre el tema, Which does not mean that they are not answered and not heard. que no significa que no han sido escuchados o no han sido dado una respuesta. And it does not mean that something is wrong with my wish or my desire. Que no significa también que hay algo malo con mi deseo. But to become or to be a student of Reiki practice is really to fully engage with the energy receiving through our hands-on practice. Que quiere también decir, o quiero decir que lo que significa en la práctica en Reiki es practicar y lo que tengo en mis manos. And let Reiki do the work inside of us. Let Reiki do the work in our bodies. Y dejar que Reiki haga el trabajo en nuestros cuerpos. I do not want to bore you, so I just have a few sentences to share and then we can go into questions and answers and exploration together. No los quiero aburrir, pero tengo un par de palabras más que compartir y luego entraremos a preguntas y respuestas. We also refer to Reiki as a healing art. También referimos a Reiki como el arte de sanar. And an art, whatever art it is, writing, singing, painting, gardening, martial art, whatever art there is, Y como cualquier arte, como jardinería, karate, artes marciales, cualquier arte que sea, it needs to be practiced. tiene que ser practicada, It needs to be done. tiene que hacerse. It is not a theoretical something that we read in books. No es algo teórico que leemos en libros, It needs to be brought to action tiene que traerse a acción so that it does not become an intellectual or mental concept, para que no se convierta en un concepto intelectual, but a real life experience inside of us. pero una experiencia real adentro de nosotros. So when it's about art, it is not about to become perfect. Y cuando hablamos de arte, no estamos hablando de convertirnos en perfección. Perfect in the sense of without any failure. La That's not, perfección, la perfección en decir que no voy a cometer errores. it is to connect with the art, to engage with the art, and through practicing, becoming the art itself. Que es conectarme con el arte, practicar, practicar, practicar y convertirme en el arte. So we know this from, or have heard this maybe, from famous artists in whatever discipline. Pues hemos escuchado esto en muchas disciplinas en el arte de personas importantes, That after many, many, many years of practice and of work themselves, they sometimes say things like, oh, now after so many years of experience, I think I have understood a little bit. podemos escuchar que han dicho después de tantos años en la práctica, pueden decir en el tiempo actual, ahora entiendo un poquito sobre esta práctica. And they do not say this because they want to be very humble, Y no lo dicen porque quieren ser humildes, but because they really experience, the more they study, the more they learn, the more they practice, they see there's so much more that they have not understood yet. porque pueden ver que en el camino de la práctica hay mucho más todavía que aprender. So when I translate this back to our Reiki healing art, Entonces, cuando hago
esta interpretación, esta traducción del arte en Reiki. It is to step into this energy, into this relationship, into this field of energy, Es entrar en la relación, en esta energía, en este campo de energía, to become the screen, the ink, and the brush at the same time. de As entrar en la relación al mismo tiempo, como ser el pincel, la canvas, todo al mismo tiempo. we also refer in our Reiki practice as Reiki as a folk art. También decimos en nuestra práctica en Reiki que Reiki es un arte completo. And folk art, I can speak about folk art all around the world, but I sometimes have this feeling that here in Austria or in Europe, folk art sometimes is a little bit belittled in comparison to academic trained artists. Podemos hablar que el arte de Reiki se compara mucho con el arte folclórico, que es muy diferente al arte académico y se sobreestima el arte folclórico. Which is actually very, very sad because folk art brings so much culture, so much art, so much creative energy to life. Porque es un poco triste pensar que el arte folclórico se subestima porque el arte folclórico trae más vida, más conexión, Which is also often passed on from one generation to the next. que también se ha pasado de una generación a otra generación. Often passed on through oral tradition, through working together, through practicing together. Y comúnmente se ha pasado oralmente la tradición, practicando, Lived and expressed by a community body who is holding this specific art. vivido en comunidad, que está sosteniendo el arte, practicándolo en comunidad. So this is another, I don't want to use the word aspect here, but I don't have another. This is maybe another aspect of being a student of Reiki, that there is an invitation and a space for everybody in community. No quiero usar de nuevo la palabra aspecto, pero es la palabra que me está llegando a mí. Y en aspecto puede ser que como practicar Reiki en comunidad es parte de serlo. To practice together, to learn from each other, to engage with each other, and to keep holding this art of healing together in our hands. Que significa seguir practicando juntos, practicar juntos en comunidad para poder sostener la práctica. So I think I make a point here for now. Entonces creo que ya les hice un punto, una referencia por el momento, Knowing that there's much more to be said, maybe, sabiendo que hay más que decir quizá, but maybe not through me, maybe through you or through a question. pero quizá no por mí, pero por alguno de ustedes o por una pregunta. So I would say the floor is open, Entonces voy a decir, el piso está abierto. and I would say we use the hand raising function, which you can find in this lower bar when you click on reactions, I think it is. Entonces vamos a usar la mano digital que está en la barra donde dice reacciones y es ahí donde vamos a empezar con las preguntas, una por una. And there you see then this yellow or green hand, that hand raising. When you click there, then we know that you want to speak. Y luego puedes ver que hay una luz verde o una mano y puede decir que puedes empezar a hablar. And I would say that's also true for Emilio and Toby. If you want to have a question, please don't hold back. También es cierto para Emilio o para Toby, si tienen una pregunta, por favor, háganla. Excuse me. Here we go. Please, Toby.
Well, thank you so much, Johannes. When I first heard the title of the webinar, Muchas gracias, Johannes. Cuando yo por primera vez vi el título de la pregunta, it did not inspire such deep thought. no me inspiró tanto el pensamiento, But each point you brought up reminded me of things that had not come to mind that are important. pero cada punto que dices me trajo a mente cosas muy importantes. And every single one is important to me in my practice in my daily life. Y cada cosa que has dicho es muy importante en la práctica de mi diaria vida, mi diario ser. Particularly the importance of practicing every day, Particularmente en practicar cada día, of not having expectations, en no tener expectativas. which, like you, is always something I have to work on, Como tú dices, es algo que yo tengo que trabajar. and the part of, is it coming to me or am I bringing it to me? That's, I just try to open and let it flow. And Y Amelia, la parte en mí que dice, eso está trayendo en mí o está saliendo algo de mí y dejarlo que eso fluya. and I agree that the best part of practicing Reiki is to trying to become in the flow with it without having to pull it either direction. Y lo que significa para mí esto es estar en el flujo de Reiki, en la energía, y no manipular la dirección a donde la energía tiene que ir. While you were speaking, Toby, I was going through my notes. Cuando Toby, tú estabas hablando, estaba yendo en mis notas And I went through my notes I took at the TRA students meeting in the Netherlands in May. y en las notas que yo tomé, en las notas que tomé en mi reunión con los estudiantes en la TRA, And I wrote down a question was raised from one of the students present there, which was how to deal with non-Reiki friends and their doubts. una pregunta que me llamó mucho la curiosidad fue la pregunta de uno de los estudiantes en la conferencia de la TRA, que fue, ¿cómo trato con amigos que no son en Reiki, que no practican Reiki? And maybe I picked that question because I like it a lot. Escogí esa pregunta porque me gusta mucho la pregunta. I find doubts are something very, very helpful. Yo siento que nuestras dudas ayudan mucho, nos ayudan mucho. I think if I would not have doubts every now and then, to not only about Reiki, but about things in general in life, Creo que si no tengo dudas en cosas en general o sobre el Reiki, if I would not have doubts, I would be missing something very important. si no tuviera dudas, estoy entonces perdiendo algo muy importante. Of course, they are discomfortable, Claro, no son cómodas, but when I look at the nature of a doubt or what they're doing, how they're working inside of me, pero cuando me doy cuenta de la naturaleza de la duda y de lo que están haciendo adentro de mí, then they're helping me to go deeper and they're helping me to look closer. me están ayudando a ir más profundamente, más acercándome. They might be helping me to uncover some beliefs I have and I just follow. Me están llegando a entender, a descubrir algunas creencias que están en mí. So when it's about my friends being doubtful about what I'm doing,
Cuando esto significa entonces cuando mis amigos tienen dudas de lo que yo estoy haciendo, then of course it might be challenging when it's about something that touched me deeply, like Reiki. claro, pues es muy retante para mí porque son cosas que yo estoy practicando. El Reiki significa mucho para mí, But they're my friends. pero son mis amigos. So how to deal with them? I would say I just treat them as I always treat them. They're my friends. Entonces, como me encargo de la relación con ellos o cómo los trato como mis amigos porque son mis amigos. And I would engage with them, Y, engage with their doubts and with their concerns and questions. y voy a entrar en relación con ellos, con sus preguntas, con sus dudas, Without convincing someone, sin la necesidad de convencerlos, without making them to do something that's so precious for me, sin hacerlos sentir de algo que es tan precioso para mí, but be generous in my listening to them. pero ser generoso yo en escucharlos. And also knowing that, of course, there are other people who see things differently than I do. Y también me hacen ver que hay personas viendo temas con diferentes perspectivas a mí. And that maybe listening to my friends who are having doubts, or maybe family members, might be an important teaching. Y claro, me doy cuenta que al tener dudas con mis amigos y ellos a mí o mis maestros, ahí hay algo muy importante a aprender para mí. And it might be worth listening to them. Y vale la pena escucharlos And seeing what process they're stimulating. y ver qué proceso ellos están estimulando, rather than ignoring them because it's so discomfortable and not fun at all. o en vez de ignorarlos porque es algo incómodo o no divertido. But maybe, I don't know, some of you have some other insights or suggestions how to deal with friends or family members who are having doubts about Reiki. O quizá algunos de ustedes aquí en el grupo tengan otra perspectiva o experiencia de cómo comportarnos con amigos que no practican Reiki. Well, All right. Yes, Montserrat. Sí, Montserrat. Hola a todos. Hello to everyone. Bueno, quería comentar un par de cosas. Well, I would like to comment about some things. Van relacionadas entre ellos sobre el tema de amigos y prácticas Reiki como algo conjunto. It goes interconnected with my practice in Reiki and my friends. En realidad, quiero primero darte las gracias, Johannes, por hacernos recordar la primera vez que hicimos Reiki individualmente, cada uno con nuestros maestros y compañeros. First of all, Johannes, I want to thank you to bring me back to my first day with my teacher when I learned Reiki. Este es el pensamiento que yo uso normalmente cuando hablo con mis amigos. This is the general thought that I feel and I think when I'm with my non-Reiki friends. Porque siento que ellos no están todavía en ese momento en que tienen la necesidad de encontrar algo que les ayude a sanar, como el Reiki. It's the understanding that they are not in the place yet to understand or the need to heal with Reiki. Y recuerdo el momento que me llevó a decidir iniciar Reiki. Fue algo como que un camino bastante complicado, complejo,
muy mental, muy emocional, hasta que decidí iniciar Reiki. which brings me back to understand why I started Reiki. That moment where I was very convoluted, feeling exhausted, lost, and I needed Reiki and I needed a response, and I found Reiki. Reiki found me. Supongo que todos hemos tenido estas dudas al principio, I am thinking that everyone has these doubts. así que yo me recuerdo en esa posición y me veo So, a mí como si fuera ellos. so I bring back to myself that doubt that I used to have, and I put myself in their side because they're doubting. Y en ese momento simplemente pienso, bueno, necesitan tiempo, es normal. And at that time, I just think about them, well, it's normal. They just need time. Hasta llegar al mismo punto que hemos llegado todos los que nos hemos iniciado. To come back to the same point which is very similar for all of us who have been initiated in Reiki. Sí que en ese momento, cuando tengo estas conversaciones, llega un punto en el que únicamente pienso, bueno, les ofrezco todo mi amor, todo el reiki que pueda y mantengo siempre la mente abierta y les escucho igual, pero desde el punto de vista del amor y la empatía y la espera, por si en algún momento necesitan pues alguna ayuda para iniciarse en reiki. Which brings me back to my point now of centering myself and listening to them from a position of kindness, love, compassion, which is what it is what Reiki has taught me and find in me. Bueno, y eso es todo por el momento. Well, this is all for the moment to share. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Mm. Karen. Well, I hope I can really explain what I'm thinking and feeling about that. So on one hand, you said something about being the screen, the brush, and the paint. Pues voy a tratar de decirlo, lo que estoy sintiendo en pocas palabras. Algo que tú mencionaste en ser el pincel, la tinta y el canvas. So I can totally feel that and experience that when I'm doing my Reiki self-treatment or treating with others. Pues puedo literalmente sentir esto cuando estoy compartiendo conmigo Reiki y con otros. So there are moments that I feel I'm completely one with the whole or the source or I don't know, some mystical experience or mystical is maybe a difficult word, but it's feeling one with Reiki, with the source, with Hay the un mother. hay un momento en esta práctica que estoy que me hace sentir ser solo uno, místicamente, lo podemos decir, o con la energía, lo que le quieran poner el nombre, pero me he sentido una sola en todo eso. And at the other hand, I can really questioning myself, but what am I doing? What is it, what I'm doing, what I'm practicing? What is Reiki mean? And so there's both sides. So the experience and my head questioning, what is it? Y hay también en esos momentos donde entran dudas, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto es así?
Y es ahí donde entran las dudas, las preguntas sobre esta energía en Reiki. I wanted to tell this because I can completely understand my family and friends who don't understand it and have a lot of resistance against Reiki. Pues quería compartir esto porque esto va en relación cuando comparto con mi familia o con amigos que no practican Reiki. So I just let it be, and I think, well, and in the end, everybody knows I'm practicing Reiki. So if they want to know or experience, or they know I'm open to give them Reiki or to talk about it. So Entonces, that's what I wanted to say. entonces es como siento en esa relación que yo personalmente tengo con Reiki, de sentirme todo en una o separada, haciendo dudas. Entonces es así como los trato a ellos. Si lo sienten o si tienen dudas, los entiendo. Si quieren un tratamiento o no, también está también. I Thank you, forgot Karen. something. Oh, And I pero know that a lot of people are curious about what I'm doing. también sé que hay muchas personas que están curiosas de lo que yo estoy haciendo And still don't y a have veces no. Reiki treatments. Yeah. Y luego pues me hago un tratamiento de Reiki. Thank you. And Thank you. thank you, Karen. And there's another thing to that. And I mean, it's one thing if it's friends and family who are doubtful, Bueno, y hay otra cosa más en esto. Si son amigos o familia que están cuestionando o tienen dudas sobre Reiki. and I said before, I do my best to welcome their doubts and to be friendly with their doubts and engage. Y hay algo en mí que yo recuerdo es de ser amigable con sus dudas, con ellos y entrar en relación en eso, en amabilidad. But I would say it's also part of being a student of Reiki to be doubtful ourselves. Pero también es una parte de ser estudiante de Reiki, de tener dudas adentro de nosotros. And that we're willing to go through the desert, maybe, for a while. Y tener las ganas de ir por el desierto. And to allow that experience that even though we are practicing, it's not beautiful every day. Y tener esa experiencia y saber que a veces no es bonito la práctica todos los días. Or that even we are practicing very engaged, that we might feel drained O that- en la, without energy. o en la práctica que hacemos todos los días, quizá me siento cansado, me siento descargado en energía. Being exhausted and not knowing why. Y estar cansado y no saber por qué. And still allowing to be in this relationship with the practice and energy of Reiki. Y todavía dejarte involucrar y estar en esta práctica en Reiki. And not looking, where's the failure? Where can I fix the problem? Y no estar pensando dónde está el error, dónde tengo que arreglar el error, el problema, Not knowing what is going on with us. no sabiendo qué es lo que está pasando dentro de nosotros. I think there's a difference between doubt and despair. Creo que hay una diferencia entre la duda y la congoja. In the German language, these two words sound very similar. It's En, verzweifeln. en el idioma alemán son muy iguales las dos palabras. In my experience, going through the desert teaches me that this is a human condition, this is a human experience. It's not that Reiki is a magical power and ever since I'm practicing, there are no more problems. Para mí,
El entendimiento es que puedo caminar sobre el desierto y que es una condición humana. Y no solo porque practico Reiki, la condición humana desaparece, los problemas desaparecen. But I'm wondering, asking myself if these times of despair and being drained and being lost and still practicing, if these times are moments when I get an even closer, maybe intimate relationship with Reiki practice and the energy. Especialmente especialmente en estos tiempos que hay mucha problemática, hay mucho dolor, hay mucho caos en el mundo. Me hago la pregunta, ¿cómo sigo haciendo mi práctica en Reiki? Y la respuesta es practicar Reiki. And it also brings me to this question that I think was very, very much out there when Phyllis was diagnosed with cancer. Y me trae también mucho a la pregunta y el consentimiento de cuando entendí, cuando Phyllis fue diagnosticada con cáncer. How can a grandmaster of a healing practice become so ill? ¿Cómo una gran maestra en la práctica en Reiki se puede estar tan enferma? I mean, there's nothing wrong with the question. Bueno, no hay nada malo con la pregunta. And the most appropriate answer to this question came from Phyllis's mother. Y la respuesta más apropiada a esta pregunta vino de la mamá de Phyllis. You do 100% Reiki and 100% what the doctors are saying. Tú haces 100% Reiki y 100% de lo que los doctores están diciendo que debes hacer. It is not that when we're practicing Reiki, we do not need anything else. Y no es porque practicamos Reiki dejas de hacer el resto de las cosas. But maybe through practicing Reiki, we become more and more aware what we need and what we not need. O quizá practicando más Reiki creces en conciencia de las cosas que debes o no debes de hacer. Maybe through practicing Reiki and being a student of Reiki, we can be more mindful what is nourishing us and what is no longer nourishing us. Y quizá en nuestra práctica de Reiki nos convertimos más conscientes de lo que nos está nutriendo o lo que no nos está nutriendo. And maybe being asked to make decisions that are not so easy to make. Y quizás nos está haciendo la pregunta, hacer decisiones que no son tan fáciles de hacer, but necessary so that we can keep going in our own process and in our own time and timing. pero muy necesarias para hacer para nuestro propio proceso en el tiempo preciso. And I would say this is all part of being a student of Y Reiki. puedo decir que todo esto es parte de ser estudiante de Reiki. And because of all this, I think why community is so important. Y en medio de todo esto es por eso que creo que la comunidad es muy importante, Where we can not only support each other, but create a space in which we can share this experience. y no es solo un lugar donde nos apoyamos, pero podemos compartir estas experiencias, Knowing of each other that we speak, so to speak, the same language. a sabiendas que más o menos todos practicamos y entendemos el mismo idioma. That's lovely to speak about doubts. Eso suena muy bonito ahora que me escucho. So I thought. Mm. And I also like this analogy that Phyllis brought about partnership.
También me gusta esta analogía que Phyllis traía sobre las relaciones, because I think we all know from partnership that it's not always just fun and easy. que sabemos que en las relaciones, en las compañías, no todo es alegre y fácil, But a lot of work, pero mucho trabajo, a lot of interpersonal work. mucho trabajo personal. So in a way, the same is true with the partnership of Reiki. It's a lot of work. También puedo decir que eso es el trabajo en la relación con Reiki. And so far, I would say this work was always very rewarded. Lo que puedo compartir, como siempre digo, este círculo siempre da recompensas. Mm. Another note I took was about everyday life and Reiki. Otra nota que tomé fue sobre la vida cotidiana en Reiki. I do not remember exactly what the question there was, No recuerdo muy bien qué fue la pregunta, but I think that what I spoke now about is very much embedded in everyday life. pero de lo que hablé fue es lo que sobrehablé está bien metido en nuestras vidas. So as I said, it's not that once we're practicing that everything is just beautiful and magical and extraordinary. Como repito, ¿no? Una vez que practicamos todos los días, todo se convierte en bello y extraordinario. Sometimes feels more that the very ordinary life becomes the sacred path. Siempre he empezado a sentir que en la vida ordinaria es donde aparece el camino sagrado. It does not always need to be something outstanding in my experiences. No siempre debe de haber algo maravilloso en mis experiencias Or something magical. o algo mágico. Just wondering, maybe through this very simple and very effective practice, the invitation is more to see the sacredness in daily life. Algo muy práctico que puedo ver en esta práctica es de tener la oportunidad de ver lo sagrado de tener una vida ordinaria. So that I can, or so that we can make these experiences in a very, very personal process where it's all about our own personal time and timing, our own personal development. Para que podamos entonces también ver, y también veo la observación en mí, que esto es un crecimiento personal en el proceso, en el tiempo. Which brings me back to what I said earlier in the very beginning. So we're coming to the full circle now. Lo que me hace traer ahora en círculo completo lo que dije al principio. Is the self-responsibility. Es una responsabilidad personal.
which does not mean that I do not need anybody else. That's not the concept of self-responsibility. Que también no significa que no necesito a alguien más, porque ese no es el concepto de la responsabilidad personal. But that the potential of responses is innate in us. Pero el concepto es que adentro de nosotros están las respuestas And available and accessible whenever we need. y están accesibles cuando yo trabajo en Reiki. So now I feel this very interesting silence here in my room, in my Reiki studio. Ahora puedo escuchar este silencio muy interesante aquí en mi estudio de Reiki. And I'm wondering if this is a sign to come to a closing. Y me hago la pregunta si este es el momento de cerrar el círculo. Unless there is a question or a comment or sharing. O hay una pregunta, un comentario, alguien que quiere compartir. Here it is. Please, Lisa. Elisa, you're muted. Estás. Yeah, I broke the silence. Yo he roto el silencio. I wanted to share something that came to my mind during this amazing talk. Quiero compartir algo que vino dentro de mí durante esta maravillosa conversación. And it is about the word curiosity. Que es la palabra curiosidad. A curious student is someone that always wants to learn more. Un estudiante curioso es una persona que siempre quiere aprender más. And Reiki made me very curious about how he's gonna do his part. Y Reiki me ha hecho muy curiosa de cómo va a ser su parte. So now everything became more interesting because I'm not the only one in control, but I just do my part. Que se hace más interesante porque no soy solo yo la que está en control, sino algo más. If I knew the outcome of Reiki, I'm afraid it would be a bit boring. Me doy cuenta que si supiera el resultado de Reiki, mi vida se convertiría muy aburrida. And instead, I keep practicing because a lot more has to come. Por eso debo de seguir practicando porque algo más va a llegar. So thank you for these opportunities. Muchas gracias por esta oportunidad. Thank you, Elisa. Curiosity, very important. Muchas gracias, Elisa. La curiosidad es muy importante. Thank you. Thank you. Muchas gracias. So I would suggest that once more we connect. Voy a sugerir una vez más, nos conectemos With Reiki in our hands on our bodies. con Reiki en nuestras manos, en nuestros cuerpos. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Toby, again. Thank you, Muchas Amelia. gracias, Toby. Muchas gracias, Emilia. Thank you, Thank you. Sorry. Go ahead, sorry. No, just saying thank you, everybody, for joining and making this circle, creating this circle together. Muchas gracias a todos por crear este círculo juntos.
And I would also like to thank everyone who came today. Y también quiero darle gracias a todos los que vinieron a participar hoy. It will be available as a recording within about a week. We'll send you a link or tell you how to get to it. Va a estar disponible en una semana esta grabación. Les enviaremos un link o los procedimientos de cómo llegar al website. Because so many people in Europe take vacation in August, Porque todos toman vacaciones en Europa, muchos en agosto. we are not going to hold a webinar in August. No vamos a tener uno en agosto, un webinar en agosto. Instead, we'll hold 2 in September. En vez, tendremos 2 en septiembre. On September 14, Lita Perry will present a webinar on the Reiki precepts. En septiembre, el 14 de septiembre, Lida Perry va a hacer su presentación en los principios en Reiki. And on September 28, Anu Bhutani will present with a little bit deeper examination of the precepts. Y en el septiembre 28, Anutani va a presentar una manera más profunda, diaria, cotidiana, cómo aplicar los principios en Reiki. So I thank you very much, and I look forward to seeing you in September. And thanks Entonces, again to Johannes. Muchas Many gracias a todos y espero verlos en septiembre de nuevo. Muchas gracias, Johannes. De nada. Gracias. Gracias. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Have a great weekend. Muchas gracias. Bye bye.